Tenemos a Javier Ignacio Mallorca, especializado en la fuente criminalística y además es miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado y editor del blog crímenesincastigo.com. Hoy, como siempre, estamos Damaso Jiménez, Darwin Chávez y Francisco Rojas. Damaso Jiménez con Venezuela USA ORG. Bueno, Javier Ignacio, aquí estamos contigo. Vamos a arrancar esto porque tenemos muy poco tiempo y sabemos que tú estás ocupado hoy también. Javier, quisiera comenzar yo preguntando, primero felicitándote como periodista, que eres una persona dedicada pues a la investigación, sobre todo lo que tiene que ver con el crimen organizado y el tema criminalístico en Venezuela, que da para muchas cosas, ¿no? En este momento. Pero hemos estado siguiendo y bueno, le digo a las personas que nos están viendo y escuchando pues que puedan ingresar pues a tu página crímenesincastigo.com, donde van a encontrar pues una gran cantidad de datos interesantísimos sobre lo que está pasando, sobre todo en los últimos temas, como este de Alex Saab, donde todo parece indicar que ahí el serrucho está como, o es mi percepción, está trancado con respecto al tema de la extradición del testaferro, presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab. ¿Cómo ves tú? ¿Cuál es la percepción en cuanto a las investigaciones que vienes realizando con respecto a este punto? Porque todos sabemos que Cabo Verde no tiene en este momento, digamos, una relación en cuanto a ese sentido, el de la extradición. No tiene acuerdos importantísimos con los Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Un placer. Y bueno, feliz día. Gracias por compartir este espacio en este día tan significativo para nosotros, que es el del periodista. Bueno, fíjense, lo que pasa es que en torno a la detención de Alex Saab en Cabo Verde se han generado muchísimas expectativas. Inicialmente se creía en la posibilidad de que este magnate de origen colombiano, nacido en Barranquilla hace 48 años, pudiera ser expulsado o deportado hacia cualquier país en virtud de una declaratoria de él como persona indeseable, pues toda vez que se trata de alguien que está solicitado internacionalmente por delitos. Desde luego que apenas se conoció su detención, se iniciaron toda una serie de gestiones. El gobierno venezolano nuevamente se movió con mucha diligencia. Incluso intentaron enviar al canciller Arreaza para que personalmente condujera las gestiones para la liberación de Alex Saab, cosa que al final no se pudo lograr, pero eso fue un indicador de la importancia que tenía y tiene para el régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, a través de los rusos se hicieron presiones. De hecho, el canciller Lavrov emitió una declaración en la que recordaba que Rusia siempre había sido un fiel aliado del gobierno caboverdiano y que ellos saludaban la no expulsión ni deportación de Alex Saab, sino que todo este proceso se llevase conforme a la legislación interna de Cabo Verde, con lo cual el mensaje que estaba allí implícito era que ellos saludaban un proceso judicial, en este caso, y no una simple medida ejecutiva, con lo cual están ganando tiempo. Tiempo es un factor muy importante en todo esto. Sin embargo, en la última semana, esto hay que reconocerlo, se han divulgado especulaciones de distinto tipo en cuanto a que, Alex Saab iba a ser ya extraditado a Estados Unidos, que un avión de la DEA estaba listo en Cabo Verde, que los militares estadounidenses enviaron refuerzos para evitar un escape, y que un avión venezolano había ido para allá, quién sabe con qué finalidad. Todo esto con la intención de generar mucho ruido en cuanto a lo que realmente está sucediendo allí. Les voy a contar una cosa que, bueno, valga la cuña, eso está
explicado en la próxima entrega de Crímenes sin Castigo. Ya no es blog, es página web, está registrado, y este domingo sale. Ya, sí, ya está, digamos, en las últimas pulituras, en los últimos detalles, y sale mañana la edición. ¿Y nos puede adelantar algo, Javier? Les voy a adelantar un poco del contenido de lo que está allí, porque, a ver, la pregunta que hacen ustedes es pertinente, y todas las dudas, porque en fin de cuentas se trata de una jurisdicción que está a 4.600 kilómetros de distancia de Venezuela. Es una jurisdicción africana, y además de eso tiene toda una historia detrás de ser un punto importante de recalado primero en la época de la colonia, de los esclavos que iban para las Américas, para las provincias de ultramar, como lo llamaban en ese momento, pero después, en términos más modernos, era un punto importante de paso para la droga que sale de Sudamérica y va para el Magreb islámico y va para Europa. De hecho, eso está consignado en los informes del Departamento de Estado. Estados Unidos ha puesto mucho interés en la situación institucional de Cabo Verde, precisamente por esta razón, y han reforzado lazos comerciales y de cooperación. Ciertamente no existe un convenio bilateral de extradición que establezca, digamos, una normativa marco para regular este proceso, eso es cierto. Sin embargo, existe un memo de entendimiento en cooperación contra el delito organizado entre Cabo Verde y Estados Unidos. Eso existe desde hace un par de años ya. Y también, esto es lo más importante, de acuerdo con la valoración de quien les habla, Cabo Verde es signatario, ha ratificado el convenio de Naciones Unidas contra el delito organizado transnacional, lo que se conoce comúnmente como la Convención de Palermo del año 2000. Estados Unidos también es signatario de ese convenio, incluso lo hizo después que Cabo Verde, es un detalle interesante, y Cabo Verde emitió una legislación en la que asume como norma interna todo lo que está dispuesto en el convenio de Palermo. Esto podría parecer una sofisticación, una especie de elaboración, una exquisitez académica para las personas que nos ven y nos escuchan, pero no es así, porque en ese proceso Cabo Verde ha implantado una norma muy detallada para regular los procesos de extradición, que por cierto no indica que tiene que ser una condición sine qua non la existencia de convenios bilaterales de extradición. Eso no lo dice Cabo Verde. La legislación de Cabo Verde permite la extradición sin que exista convenio bilateral entre ese país y el país que solicita. Ese es un detalle interesante. Pero además de eso, y aquí quizá venga otro aspecto revelador para las personas que están ahorita participando en este foro, en Cabo Verde, en esa legislación para la extradición se establece un proceso que tiene dos fases. Hay una fase breve, preliminar, ellos la llaman administrativa, en la que el país que requiere la extradición, una vez que se ha producido la captura de la persona o la ubicación de ella en territorio caboverdiano, se hace la solicitud de días. Pero como ya en el caso de Saab se había producido una captura sobre la base de una notificación roja de Interpol, que notificación roja es orden internacional de búsqueda y captura, entonces eso redujo el lapso, y para hacer el cuento corto, antes de que se cumpla la primera quincena del mes de julio, ya Estados Unidos tenía que o tiene que haber enviado la documentación que respalda
esa solicitud de extradición que ya está consignada en la notificación roja, porque el país que, digamos, tramitó esa notificación ante Interpol fue Estados Unidos. ¿Por qué delitos lo están persiguiendo a él? Un delito, un cargo de conspiración para lavar dinero y creo que son 6 cargos por lavado de dinero. Como sabemos, en Estados Unidos eso es posible, en otras legislaciones no, pero ese es un punto que después se va, digamos, a arreglar de acuerdo con los arreglos, digamos, con lo que se convenga entre Cabo Verde y el país requiriente, que es Estados Unidos. Ese es otro aspecto. Entonces, en esta fase y digamos, en este momento, cuando Estados Unidos entregue la documentación al gobierno caboverdiano, documentación que debe ser debidamente tramitada a través de los canales diplomáticos, y esto implica además una traducción de todas las declaraciones que respaldan esa orden, de la acusación que se emitió en la Corte del Distrito Sur de Florida. Todo eso tiene que estar debidamente traducido al portugués, que es el idioma oficial de Cabo Verde. Cabo Verde va a hacer, a través del Ministerio de Justicia, una evaluación formal de la validez de los documentos. Digamos, eso es lo que implica la fase administrativa. Y va a decidir si se reúnen los requisitos mínimos para proceder a la siguiente fase, que es la fase del juicio. Entonces, estamos como en una especie de fase previa que no es judicial propiamente dicha, pero que tiene algunos detalles, y es por eso que la defensa de Alex Naim Saab se ha centrado ahora en la validez de la notificación roja de Interpol, porque ellos dicen que es una notificación postdatada. Es decir, primero capturaron a Alex Naim Saab y después se elabora la notificación roja. Ese es el argumento del abogado del señor Pinto. Después se elabora la notificación roja y se envía como una especie de respaldo. Ahora, Javier, aquí hay que explicar. Diga. Dos preguntas corticas. ¿Cuánto tiempo puede durar este proceso para definir si es extraditado o no a Estados Unidos? Y lo segundo, ¿qué tan importante es, Alex Saab, que el gobierno venezolano se activó de inmediato con una movilización que ha sido pocas veces vista para tratar de defender a Alex Saab? Sí. En cuanto a lo primero, cierro la explicación que estaba dando. Si esa orden de Interpol era postdatada, entonces podría ser, se abre una posibilidad de que Alex Naim Saab sea liberado. Esa es una evaluación y una decisión que tiene que tomar el gobierno caboverdiano. Luego se pasa a la fase judicial. Aunque la ley de Cabo Verde dice que esto es un proceso urgente, rápido, donde los trámites se aligeran en la parte judicial, pues cuando uno se pone a revisar el detalle de la legislación se da cuenta de que, por ejemplo, se está garantizando la posibilidad de que Estados Unidos sea parte del juicio, pero también de que la defensa de Alex Naim Saab apele en todas las decisiones que se tomen. Entonces, señores, estamos ante un proceso largo que puede tomar por lo menos hasta el mes de septiembre, octubre. Esto no es algo, por eso es que a veces uno lee estas cosas que están diciendo que ya se lo van a llevar. O sea, claro, se lo llevarían si Saab desiste de oponerse a la extradición. O como Saab se opone, van a juicio. Ahora si él dice, no, bueno, yo no voy a litigar esto, me voy, coopero. Bueno, entonces otro gallo canta. Entonces si esto se lleva a cabo conforme a la legislación de Cabo Verde y siempre Saab intentando oponerse a esto, pues nos va a llegar el último trimestre del año y todavía el señor puede estar allí. ¿Por qué Saab es importante? Mire, estamos en un contexto en el que el gobierno venezolano se le ha estrechado muchísimo su margen de maniobra internacional como consecuencia del creciente número de sanciones implantadas no solamente por el gobierno de Estados Unidos, sino también por los países de la Unión Europea y también por naciones que individualmente
han decidido que deben sancionar al gobierno de Maduro y a todos sus operadores. Estamos hablando de Suiza, Canadá, es decir, por citar algunos, ¿no? Entonces, esto le ha dado una enorme importancia a individuos como Alex Naim Saab, que tienen una capacidad de negociación en países o con operadores de países que están fuera de la esfera de las sanciones. Y entonces estamos hablando de la posibilidad de entendimientos con Turquía para la adquisición de los alimentos del programa CLAP. Estamos hablando de la posibilidad de la colocación del oro venezolano, sobre el cual incluso hay una iniciativa de declararlo mineral de sangre, aunque esto lleva más tiempo. Estamos hablando de la posibilidad de traer gasolina a Venezuela, como ha ocurrido. Es decir, este señor es un elemento, una ficha importantísima en todos estos procesos. Y lo es desde hace ya varios años. Lo que pasa es que, bueno, costó hacer la precisión de quién era exactamente este individuo. El Departamento del Tesoro lo hizo hace ya unos 2 o 3 años, y desde el punto de vista periodístico hay que reconocer el trabajo fabuloso que ha desarrollado la gente de Armando.info, que fueron los primeros que pusieron el dedo en la llaga. Eso hay que reconocerlo. Entonces, bueno, cuando él fue precisado como un actor de relevancia en estos procesos, bueno, se comenzó a poner una luz sobre todos los trámites que se estaban haciendo para la adquisición de los alimentos, no solamente con Turquía, sino también con otros países más cercanos como México y Uruguay, que han considerado que podían tramitar este tipo de operaciones comerciales sin que Estados Unidos emitiese ninguna sanción en contra de ellos, cosa que a la luz de las últimas decisiones se ha demostrado equivocado. Pero Alex Saab es un operador importantísimo, y esto, por supuesto, le ha permitido a él recopilar una cantidad de información que lo hace muy valioso, lo hace tan valioso como podía ser en su momento el Pollo Carvajal, o como podía ser en su momento el turco Walid Makled. Pero Saab, digamos que tiene una cualidad que lo diferencia de aquellos dos, que es que él además está consciente de las alianzas que se han hecho con gobiernos extranjeros, como el de Irán, que para Estados Unidos resulta sumamente importante, si no leamos el libro de John Bolton, y China, Turquía también, es decir, y países del centro de África. Entonces, todo esto es lo que está en juego, no es poca cosa. Sin embargo, tampoco debemos sobrevalorar esta figura. ¿A qué me refiero con esto? Hay quienes se estaban preguntando, por ejemplo, en círculos de pensamiento aquí en Venezuela, si la captura o la eventual extradición de Alex Naim Saab a Estados Unidos implicaría la caída del régimen venezolano. Quien les habla cree que eso no es así, cree que eso es un golpe muy importante, pero el régimen venezolano, si algo ha demostrado, es una enorme capacidad de resiliencia, es una enorme capacidad para reemplazar a aquellas fichas que al inicio parecían imprescindibles, pero que con el curso del tiempo, pues ellos han podido buscarse unas alternativas, como decimos aquí, unos caminos verdes, unos reemplazos que le permiten continuar con esta táctica de eludir las sanciones y todo lo que ella implica. Esa es, digamos, a grandes rasgos, la importancia de Alex Saab en este momento. Para cerrar esta respuesta, simplemente decirles que si Alex Saab pierde el juicio de extradición, si Alex Saab o si decidiera de repente irse a Estados Unidos, es que se abre una nueva fase dentro de este proceso que implicaría ya una negociación, una aproximación con las autoridades estadounidenses, porque la pena de prisión para Saab sería de por lo menos unos 45, 50 años. Correcto. Sí, mira, Javier, a veces llama la atención
el manejo de la información y la cantidad de fake en cuanto a la expectativa que se le da, por ejemplo, a diferentes casos que tienen que ver con lo jurídico por encima de lo político o tratando de disfrazar lo jurídico con lo político, porque tú has sido muy claro en señalar que quizás la captura o la pérdida del juicio por parte de Alex Saab y la extradición eventual a los Estados Unidos, pues no signifique nada, como algunos están haciendo idea, para lo que puede ser afectar el actual régimen de Maduro. Te repregunto nuevamente, a ver, entonces, ningún aspecto jurídico, no solamente en lo que tiene que ver con el tráfico de oro, el manejo que han hecho con la corrupción para los alimentos de hambre, vamos a decirlo de alguna manera, y el lavado de dinero tiene un peso sobre una situación política como la que está viviendo Venezuela, y mucho menos tampoco, entonces no sirve tampoco para nada el tema, por ejemplo, con el narcotráfico, del cual tú has escrito mucho, porque, bueno, estamos hablando de figuras que tienen precio por su cabeza con respecto pues, al tratamiento de un delito tan global y tan perseguido como es el narcotráfico. Sí, todo esto tiene que ser puesto en su justa dimensión. A ver, hay la noción de que este régimen en este momento se está manteniendo desde el punto de vista financiero con lo que se ha dado a llamar la economía negra. Con esa frase se engloba el tráfico de metales preciosos, no solamente el oro, pero también el tráfico de drogas y cualquier otro tipo de contrabando que le pudiera servir al régimen para obtener algunos recursos. Sin embargo, esa idea está también bastante sobrevalorada, porque cuando uno le pone número a cada una de esas actividades, uno se da cuenta de que no resultan suficientes para mantener la continuidad del Estado venezolano. Y esto hay que diferenciarlo bien. Mucho más en este momento de pandemia, en la que muchos mercados ilegales han sufrido un impacto terrible, al igual que la economía legal. Por ejemplo, si se calculaba que por tráfico de drogas el gobierno venezolano podía recibir unos 2,5 millardos de dólares al año, en este momento, por efecto de la pandemia, eso se ha reducido a mucho menos de la mitad, y estamos siendo, digamos, prudentes. Estoy citando una cifra, por cierto, que no es de quien les habla, sino que forma parte de un cálculo hecho por Transparencia Venezuela, en un trabajo sobre este tema de la economía negra en el país. El tráfico de gasolina, que en otras oportunidades fue importante desde el punto de vista financiero, ya no lo es, porque Venezuela se ha convertido en un país importador de gasolina. Ya la que produce no la puede contrabandear a los países vecinos y las islas del Caribe. Entonces ya ese ítem está cerrado. El tráfico de oro es también una especie de caja negra, porque sabemos que desde el punto de vista internacional es necesario hacer un traslado que es altamente monitoreado por los Estados Unidos, y ningún país que lleve a cabo negocios importantes con el hegemón del mundo, pues se va a arriesgar a una sanción. Entonces, por allí, este tráfico internacional de oro también se ha reducido. De manera que, como les decía al principio, el mundo se le ha tornado muy chiquito al régimen venezolano, el margen de maniobra es cada vez más estrecho. Entonces, ¿qué pasa? Que es posible para el régimen, aún en estas circunstancias, con Saab detenido, pues mantenerse, preservar
su permanencia en el poder, pero no mucho más. Las finanzas, las arcas del régimen están prácticamente vacías. Ustedes escuchan a economistas como Asdrúbal Oliveros y él, sin pensarlo mucho, se los va a decir. Pero desde luego esto no implica que el régimen cayó, porque son muchos los factores que contribuyen a su permanencia, y uno de ellos es, por cierto, la posibilidad que se mantiene de reprimir los liderazgos que surjan aquí y allá para encauzar el descontento político. Entonces, una cosa y otra interactúan. Pero definitivamente la economía negra en Venezuela también ha recibido un durísimo golpe, no solo por la detención de Alex Naim Saab, sino también por todas las restricciones que se han implantado a propósito de la pandemia mundial. Bueno, bien amigos, hoy está con nosotros Javier Ignacio Mallorca, un hombre que conoce mucho de las cosas que está hablando, y por supuesto muchos temas se nos han quedado porque el tiempo es muy breve, pero seguramente lo vamos a tener en algún otro momento porque esta novela de Alex Saab se va a seguir manteniendo. Ahí hay algunas otras opiniones al respecto de por qué no tienen y por qué es tan importante para los Estados Unidos, y no solo por el caso venezolano. Javier Ignacio, te vamos a dar las gracias por haber estado con nosotros. Además te felicitamos por el Día del Periodista, y yo voy a aprovechar para felicitar a Damaso Jiménez y a Darwin Chávez, periodistas de fuste, los mejores periodistas venezolanos, gente que muy pocas veces ha sido desmentido. Yo creo que ninguna vez ha sido desmentido en lo que han dicho, en lo que han afirmado, a pesar de que ahí algunos han intentado desmentirlos, pero la realidad está allí. Amigos, esta fue una emisión más de Norte a Sur, con Damaso Jiménez, Darwin Chávez y Francisco Rojas. Recuerden que Damaso Jiménez tiene su cuenta YouTube para colocar esta emisión desde Norte a Sur. Damaso también lo hace en Venezuela, USA ORG, Darwin Chávez en Verdades y Rumores, y yo aprovecho para... Profe, y disculpe, y para que la gente se conecte este domingo con Crímenes sin Castigo, ¿no? Correcto. Por supuesto. Yo siempre estoy conectado porque a mí me gusta como cuentan las historias de Javier Ignacio. De verdad que yo disfruto mucho. Yo creo que en algún momento vamos a tener que buscar la manera de convertirnos en editores para, para llevar un poco más esas historias que son muy amenas, ¿verdad? Que a mí no me gusta decir estas cosas en público, pero es lo que siento. ¿Verdad? Muchas gracias, Javier Ignacio, y sigue escribiendo tan sabroso, porque nosotros necesitamos estar muy bien informados para seguir en esta tarea de decirle la verdad a la gente por encima de cualquier circunstancia. Amigos, es todo por hoy, y ya usted tendrá la oportunidad de seguirnos en YouTube, y bueno, toda la semana vamos a estar dando que hacer, porque la gente sabe que nosotros siempre decimos lo que pensamos, pero nunca faltando a la verdad. Es todo por hoy, amigos. Muchísimas gracias, Javier Ignacio y Darwin y el profesor. Ha sido un placer. Gracias.